Llévame a la cruz es el himno que tenemos preparados para el día de hoy. Muy bien, vamos a escuchar esta canción. Mi Salvador, hoy vengo a ti en silencio. Mi alma recuerda la redención, tu sangre toma todo lo que soy, me vuelvo hoy a ti. Llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame, llévame a la cruz. Fuiste como yo, tentado y probado en todo. Mis pecados llevaste, mi muerte pagaste. Hoy te exalto. Toma todo lo que soy, me vuelvo hoy a ti. Llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame, llévame a la cruz. Contigo está, contigo está, contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo estar, contigo estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame, llévame, llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame, llévame a la cruz. Amén. Vamos a orar para
estudiar las Escrituras. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día. Te pedimos que nos acompañes en este nuevo estudio del libro de Corintios. Señor, revélanos Corintios, que podamos entenderlo, comprenderlo, que hablemos con sencillez tu palabra, y que más bien es el poder del Espíritu, es aquella vocecita que nos ayude a entender tu palabra. Dejamos a un lado nuestras ideas personales. Queremos que tu Espíritu toque nuestro corazón. Espíritu que toque nuestras vidas con tu palabra. Gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar esta noche. Algunos los hemos extrañado, pero ya están otra vez con nosotros. Esperamos que podamos sacar cosas hermosas de este estudio. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, el capítulo 2. Vamos a ir avanzando, pero no vamos a dejar lo que ya hemos venido diciendo o explicando, o lo que Pablo ha venido hablando. Porque si es que nosotros solo nos basamos en el texto de hoy, sin tener en cuenta lo que ya se ha ido estudiando, corremos el peligro de desprender el texto, hacerlo independiente. El texto que vamos a leer ahora está conectado a los versos que anteriormente ya hemos explicado. Y vale la pena tener fresca la memoria de lo que ya se ha venido viendo, porque solo así es posible que podamos entender estas palabras que están en el capítulo 2 de Corintios. Es importante que tengamos en mente ese marco de referencia, ¿no? Los textos o las enseñanzas que ya hemos venido aprendiendo van a conectar con estos versos que están en el capítulo 2. Voy a dar lectura. Dice así: hermanos, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y me presenté a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que han de perecer, sino que hablamos de la sabiduría escondida de Dios, que estaba oculta y que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque la sabiduría conocida nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. Estas palabras que estamos leyendo, cada texto, Pablo las acomoda de una manera clara, de forma que los lectores que iban a ser los corintios en primer lugar, no se desvíen. Pablo hilvana bien sus palabras, entreteje bien lo que él quiere decir. Y como estamos nosotros 2000 años después de este texto, cabría avanzar poco a poco para comprender qué es lo que Pablo está intentando explicar a la iglesia de Corinto, ¿no? Porque hay que entender que en primer lugar Pablo dirige este mensaje a la iglesia de Corinto. A los corintios es que este mensaje va dirigido.
hemos explicado anteriormente que Corinto era una iglesia que estaba comúnmente por griegos, ¿no? Los que estaban la mayoría que asistían a estas iglesias de Corinto eran griegos. Habían judíos, pero eran pocos, más era una iglesia gentil, una iglesia griega. Y no vayan a pensar que porque eran gentiles no eran personas preparadas. Los corintios o los corintianos, la ciudad de Corinto, eran personas muy inteligentes, técnicos, profesionales, porque tenían ascendencia griega. Usted sabe que hasta ahora los griegos, hasta en la actualidad, los griegos han hecho aportes a la humanidad y siguen haciendo aportes, ¿no? Los griegos siguen haciendo aportes, por ejemplo, en medicina. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. Hipócrates decía que el cuerpo solo se regenera, o sea, que el cuerpo solo se cura. Eso decía Hipócrates y es conocido el padre de la medicina. Y han pasado muchos años y la ciencia pues ha confirmado que es cierto. El cuerpo mismo tiene la capacidad de curarse, ¿no? Por esto del sistema inmunológico. Los griegos también hicieron aportes en cuanto a lo que es política, ¿no? Tenían sus discursos políticos. Igualmente también los romanos, ¿no? Nos han ayudado bastante en lo que es política. Grecia también nos ayudó en cuanto a lo que es el arte de la oratoria, ¿no? Allí, de ahí viene el padre famoso de la oratoria, Demóstenes, ¿no? Que no podía hablar, tuvo que ponerse piedras en la boca y estar junto a la orilla del mar, y día a día fue gesticulando y luego fue un hombre poderoso en palabras. Realmente a los griegos les gustaba mucho saber sobre el mundo, sobre ciencia. Hicieron muchos adelantos para su época. Eran personas muy brillantes e inteligentes. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Corinto, estamos hablando de personas que eran amantes de las letras, amantes de la sabiduría, amantes del arte, de la buena retórica, de la elocuencia. Eran personas muy exquisitas. Por esa razón que tenían sus predicadores predilectos, ¿no? Para algunos corintanos, el mejor era Pablo, ¿no? Apreciaban a Pablo, veían que era un hombre un poco más suelto y entonces eran paulistas. Habían otros que miraban más bien a Apolo, ¿no? Como era elocuente, Apolo sí era elocuente, entonces apreciaban el ministerio de Apolo. Para otros griegos no, otros griegos se sacaban filosóficamente y decían, no, el más antiguo es Pedro, él estuvo con Jesús, entonces tenían su predicador favorito que era Pedro. Ahora, Pablo va a entrar en el terreno mismo de estos problemas. Era un problema de división y cada uno tenía su perfil de predicador. Pablo va a hablar sobre él. Él va a hablar cómo ingresó a la iglesia de Corinto, cómo es que él plantó la iglesia, porque Pablo fue el fundador de esa iglesia. Él fue el que plantó la iglesia en Corinto, ¿no? Él les llevó el mensaje del evangelio a esos griegos, a esos corintos elocuentes, refinados, amantes de la libertad, de Sócrates, Platón y tantos hombres que hasta ahora son renombrados, ¿no? en las universidades, en los lugares académicos. Pablo dice así: hermanos, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que está diciendo Pablo es que cuando él fue a hablar acerca de Dios, él no usó la retórica de Demóstenes, de Platón, de Aristóteles, de los grandes filósofos griegos. Él no fue con esas palabras grandilocuentes, ¿no? Con esos versos retorcidos o rebuscados o demasiado técnicos, ¿no? Hermanos, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y cuando habla de sabiduría, usted sabe que uno puede defender a Dios con la razón, sin necesidad de que usted utilice la Biblia. Hasta ahora hay académicos que son cristianos y en las universidades como
estas universidades grandes que están en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Como Harvard. Hay cristianos que defienden la existencia de Dios con razonamientos muy académicos, ¿no? Y se les ve muy bien. Pablo dice que él no va a usar esos argumentos o no utilizó esos argumentos para hablar acerca de Dios, esos argumentos académicos. De hecho, que no está mal eso, sino que a muchas veces eso oscurece la sencillez del evangelio. ¿Me comprende? No estoy en contra de que estos académicos defiendan la existencia de Dios a través del razonamiento. Pero Pablo quiere ser más profundo. Pablo no defendió la fe bíblica o la fe cristiana de esa forma. Bien lo podría hacer, porque sabemos que era erudito, sabemos que Pablo era académico. Tenía herramientas para poder defender a Dios de esa forma. De paso que alguna vez lo hizo, ¿no? Es que está registrado en Hechos 17 cuando fue a Atenas, y allí entre los atenienses Pablo utilizó, y nos damos cuenta, utilizó la retórica, utilizó los argumentos griegos y dijo al Dios no conocido, al que ustedes dicen que enseñan, yo he venido a enseñarles, ¿no? Entonces, Pablo era conocedor de eso. Pero cuando fue a los corintianos, Pablo dice que no fue con esa excelencia de palabras o de sabiduría. No quiso defender la existencia de Dios a través de esos argumentos razonables que mal o bien Pablo para esta oportunidad no considera que sea oportuno. Entonces, si no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, sabiduría por supuesto mundana, ¿no? ¿Cómo fue? Dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que Pablo no quiso usar esos métodos, sino que Pablo se propuso, ¿no? Enseñar directamente acerca de Jesús. No fue con rodeos o medias tintas. No utilizó esos argumentos que alguna vez, tal vez, nosotros lo hemos utilizado. No, Pablo no fue con medias tintas, Pablo fue al tema. Pablo en su corazón propuso enseñar acerca de Jesucristo. Aunque sea piedra de tropiezo para los judíos y sea una locura para los griegos o para los gentiles, él fue con el mensaje directo de la cruz. Sí saben que yo he tenido a veces, cuando he llegado a tener cierto tipo de público, a veces he querido empezar por temas de familia, temas de psicología, ¿no? Para ganarme la confianza del público, ¿no? Es decir, presentar temas seculares para ganarnos la confianza, y no estoy en contra, Pablo tampoco está en contra, sino que Pablo en esta ocasión decide ir al grano, decide presentar al quien hay que presentar. Porque cuando uno va a ciertos temas, uno tiene un fin. Entonces Pablo va al fin en sí y dice que él no se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí voy a compartirles mi pantalla para observar más o menos el texto de una manera más, más paciente, ¿no? Nos vamos a detener a contemplar el texto que Pablo está mencionando allí, ¿no? Me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea, cuando Pablo a los Corintios dice, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo. Y acá está el texto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo aquí está hablando su objetivo, no utilizó la excelencia de palabras o de sabiduría para hablar acerca de Dios, sino que fue al grano. Se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir el pasaje? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La palabra que está aquí en griego es ekrigna. Quiere decir que decidió, es haber decidido. Pablo se decidió no topar otro tema, ¿me entiende?, entre los corintianos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo que quiere decir ekrina. Él decidió, él se propuso, él planificó
no topar otro tema, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir? Que nada aparte de Jesucristo es de importancia alguna. Pablo tenía muchos temas para poder hacerse brillante, era conocedor, pero cuando él fue cristiano, él decide no saber cosa alguna y predicar solamente a Cristo, que nada aparte de Cristo es de importancia alguna. Es decir, para Pablo, Jesucristo se convierte en su principal piedra de toque. Para Pablo, Jesucristo, no solo Jesucristo, sino y este crucificado va a ser su tema. Y ese fue el tema que llevó a los hermanos de Corinto. No fue por las ramas, no fue enseñándoles acerca de la fe por medio de la filosofía, ¿no? O de la psicología, como yo a veces lo hago. Ustedes van a ver una página que tengo de psicología. No, él fue de frente al grano, él presentó el tema que es relevante y que la gente tiene que conocer, y este tema es Jesucristo y este crucificado, es el Mesías, es el Salvador. Pablo se propuso hablar de este tema. Había decidido ya que nada es más importante que Jesucristo. ¿Es cierto o no es cierto? Debe decirse amén. Es cierto, nada es más importante que Jesucristo. No estoy diciendo que no topemos otros temas. Yo suelo topar otros temas cuando la ocasión se da, ¿no? Temas para jóvenes, temas para familia, temas de psicología, que ayudan a la persona en su vida diaria, pero que no son el evangelio, que no forman parte del mensaje de Dios. Entonces vale entender a Pablo y seguir sus pisadas, que cuando se trata de hablar de la fe, nosotros tenemos que hablar directamente de Jesucristo y a este crucificado, y no debemos tener miedo. Sé que actualmente en las iglesias de Estados Unidos los pastores están usando mucho el recurso psicológico, el recurso filosófico para mover a las masas. Están utilizando mensajes de motivación, ¿no? Esos mensajes que sí se puede, que tú eres un campeón, que tú eres un vencedor. Son mensajes que llevan a la persona a cierta motivación, euforia, y que puedan pensar en grande, pero ese no es el mensaje que Dios tiene para nosotros. El mensaje, querido joven y hermano, amigo, amiga, que tiene para ti es el mensaje Jesucristo y este crucificado. Ese es el mensaje más relevante de las Escrituras. Podemos hablar de otro tema, pero hay que entender que no forman parte del Evangelio. Esos temas podrían llamarse temas proverbiales, pero el tema de Jesucristo y este crucificado es el tema de la Biblia, es el tema del Evangelio, es el mensaje que Dios tiene para comunicar al mundo entero antes que venga Jesucristo por segunda vez. Es que Jesús es nuestro Salvador y que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que fuera de Él no hay otro que te salve. Entonces Pablo se había decidido que nada aparte de Cristo es de importancia alguna. Ahora, Pablo no predicó a Jesús como nuestro ejemplo. Hay que tener cuidado allí. Pablo no predicó a Jesucristo como nuestro ejemplo. Tampoco predicó a Jesús como el gran maestro o como un obrador de milagro. Entienda el texto, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el corazón del mensaje de Pablo está en Jesucristo. Cuando dice Jesucristo, estamos hablando del Mesías, estamos hablando del Salvador que Dios dio al mundo para salvar, y que este evento de Jesucristo se satisfizo, se llevó a cabo totalmente cuando Él murió por la cruz. Hermanos, Pablo está hablando a los corintios que ese fue su mensaje. Su mensaje estaba centrado en un Salvador crucificado, en un Salvador que también había resucitado. Es decir, Pablo tenía un mensaje que era cristocéntrico, crucéntrico, ¿no? Es decir, que contenía como esencia a Jesucristo y a su muerte en la cruz. Hay una canción que dice así: la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz.
Ese es el mensaje de la Biblia. La Biblia nos habla de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Eso es lo que tenemos que valorar. Ese es el mensaje de Dios. Jesús crucificado por nuestros pecados, para nuestra justificación, para librarnos de la ira de Dios, para librarnos del juicio de Dios. Esto es lo que Pablo menciona. Entonces, él decide a la iglesia de Corintio predicar de Cristo y Cristo crucificado. ¿Qué más podemos aprender de este pasaje? Algo más. El rasgo característico de la predicación de Pablo, sin duda, era el evangelio. Eso lo vamos a ver en Corintios 15. ¿Qué había dicho anteriormente? Vamos a lo anterior. Había dicho que Cristo es nuestra sabiduría. Es decir, si estás buscando un sabio como Sócrates, te equivocas. Si estás buscando un sabio como Platón, te equivocas. O un sabio como Salomón, te equivocas. Esta sabiduría, este conocimiento se encuentra en Jesús. Él es nuestra sabiduría, Él es la ciencia, la fuente de estudio no es el carbono 14, es Jesucristo, esta es la fuente de estudio, de ahí deriva la ciencia de Dios. Cristo es nuestra sabiduría, no es la doctrina del infierno, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Jesucristo. Todo lo que necesitamos entender acerca de Dios está en Cristo. Él es la sabiduría. En la época de Pablo existían los gnósticos, y los gnósticos, el gnosticismo justamente hacía mella al cristianismo, porque habían aceptado a Cristo, pero ellos decían que había algo más precioso que Cristo, y era el gnosticismo. Gnosticismo quiere decir algo oculto, ¿no? Ciertas revelaciones ocultas que ellos recibían. Entonces, para ellos Jesucristo no era sabiduría, sino que la sabiduría era aquello oculto que los gnósticos, a través de sus prácticas ascéticas, podían lograr. Pero Pablo pone en entredicho ese pensamiento y dice: Cristo es nuestra sabiduría. Es decir, nuestro estudio debe centrarse en Jesucristo. Él es nuestro maná. Él es el contenido que da alegría y paz a nuestros corazones. También es nuestra justificación. Gracias a Él nosotros hemos obtenido la declaración de inocentes. Nuestra santificación. Hemos sido apartados para este evangelio. Nuestra redención, Él ha comprado con precio. ¿Qué más podemos extraer del pasaje bíblico de Pablo? El tema de Pablo era la predicación de la encarnación de Jesús. Pablo aceptaba que Cristo había venido en carne, se había hecho humano, Dios hecho carne. El mensaje de Pablo era la muerte de Jesús. El principio de la predicación de Pablo era Cristo y crucificado. El corazón de la teología de Paulina era la muerte de Jesús. Me detengo aquí un ratito. Hay personas que creen que, bueno, ya sabemos de la cruz, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que recibir alimento sólido. Necesitamos ir avanzando. La cruz solamente es un temita más. Para Pablo no era así. Él era el centro de la predicación. El mensaje de Pablo era la muerte de Jesús. El principio de la predicación de Pablo era Cristo y crucificado. El corazón de la teología paulina era la muerte de Jesús. Creo que en las iglesias cristianas hay mucha gente que acepta el mensaje de Cristo crucificado como un principio, pero no aceptan que ese es el mensaje para el mundo, la muerte de Jesús. Tampoco aceptan que ese es el corazón de la teología paulina, la muerte de Jesús. Entonces solamente toman el mensaje de la cruz como un mensaje que hay que aprender al comienzo, pero que después el creyente tiene que ir avanzando en su perfección, en su comportamiento. Pero tal cosa no es bíblica. Nosotros, como vamos a ver, debemos tener como mensaje esto. Este debe ser el foco de nuestro mensaje, el centro de atención. Vuelvo a repetir, no estoy en contra que en la iglesia se puedan hacer eventos para jóvenes, eventos de familia, eventos de psicología,
pero entiéndase que ese no es el mensaje del Evangelio. Predicadores que solo basan su mensaje en eso no están predicando el Evangelio. El mensaje del Evangelio es Cristo y este crucificado. ¿Cuál es el peligro de dejar la cruz? Voy a darle 3 pasajes por lo menos bíblicos que me llamaron la atención esta mañana en mi lectura de la Biblia. Cantar de los Cantares. Miren lo que dice Cantar de los Cantares. Cazanos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Lo que está diciendo este autor, que las zorras pequeñas a las que no se le da mucha importancia, ¿no? Porque dice, bueno, son pequeñitas, son temitas, ¿no? Chiquititos, no hacen daño. Pero dice el autor del libro de Cantares que esas cosas pequeñas terminan por apartarnos del Evangelio, hacen perder la viña. Por eso es necesario que nosotros, como Pablo, siempre volvamos a nuestro centro, al gran centro del mensaje, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la salvación a través de Jesucristo. Porque no dando importancia a estas cosas pequeñas van minando y terminando con el Evangelio. Otro pasaje de Hebreos dice lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Este pasaje está bien claro, ¿no? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. A veces nosotros, los pastores o líderes de la iglesia, somos muy permisivos, ¿no? Y dejamos que ciertas doctrinitas por allí, ¿no? Vayan encallando en la iglesia, vayan allí de a poco enseñándose, pero finalmente estas doctrinas diversas o extrañas terminan, ¿no? Con nuestra fe. Y Pablo dice aquí, porque es buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay gente que se ocupa en viandas, hay gente que se ocupa en temas diversos y a veces extraños, ¿no? Yo alguna vez en una iglesia por una semana estuve hablando del Leviatán de Job, ¿no? Y había hecho estudios mediante documentales que vi, quién es ese Leviatán, cosas por el estilo, pero me di cuenta que no aprovecha, ¿no? Quien se ocupa en ellas. Es mejor regresar a la cruz y hablar de Cristo y crucificado. Recuerda el pasaje de Pablo en Gálatas: un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí está en el contexto del Evangelio, lo que ya sabemos, ¿no? Si es que se permitía ese poco de levadura, que era a través de la ley, la circuncisión, entonces prácticamente el Evangelio se iba a deformar. Por eso que pensemos en el pasaje que leímos al comienzo, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. ¿Podemos dar otros estudios? Sí, no estamos en contra, pero debemos entender que esa no forma parte del Evangelio, ni es el Evangelio, ni le suma ni le quita al Evangelio. El Evangelio se defiende por sí solo y cada vez debemos recordar que Dios quiere que nosotros vivamos centrados en Jesucristo. Y hay un pasaje en Hebreos donde dice que nosotros debemos, a ver, déjenme Hebreos 12, mejor se lo leo porque me voy a olvidar. Hebreos 12, este pasaje que está allí, miren lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12, porque si no se los leo, podemos correr el peligro que interprete mal el pasaje y se lo dé mal, ¿no? Dice Hebreos 12 lo siguiente, miren lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es lo mismo que Pablo dice en Corinto: fijo los ojos, ¿en quién? En Jesús. No nuestros ojos fijos en la filosofía, nuestros ojos no deben estar fijos en la teoría de la conspiración, nuestros ojos no deben estar fijos en la psicología. Son cosas bonitas. Nuestros ojos no deben estar fijos en la retórica.
Nuestros ojos no deben estar fijos en algún partido político. El corazón no debe ser eso. Nuestro corazón, nuestra mirada debe estar fija en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Está claro, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. La mirada del creyente debe estar allí, fijo los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Ahora, volviendo a Corintios, hay unos pasajes que he leído que también creo que es necesario que los mencione, ¿no? Dice más abajo, 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 4. Desde el 3. Y me presenté a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esta parte me impresiona porque sabemos que Pablo era erudito. Pablo podía hablar con gobernantes, con reyes, con príncipes, pero dice que cuando él fue donde a los corintios, él menciona que él se fue con debilidad, mucho temor y temblor. Aquí Pablo está mencionando su sencillez, que no era su objetivo el ser la fuente de atracción. Él no quería ser la estrella, ¿no? Él no quería ser la estrella que todos miren, ¿no? Porque así hay predicadores que la gente lo ve como estrellas, son estrellas y miles lo siguen. Pablo no quiso eso. Él fue, dice, con debilidad, mucho temor y temblor. Porque cuando uno predica la palabra de Dios, y todo predicador que ama el evangelio, lo hace con temor, lo hace con temblor. Hay una angustia, les digo así, en el corazón cuando uno predica. La angustia es la siguiente: entenderán, comprenderán, me haré entender, o verán solamente un hombre que habla palabras vacías y simplonas. Y en nuestro corazón es el deseo que la gente se afiance en Jesucristo. Vea a Cristo como su Salvador personal, vea a Cristo como su única alternativa, como su esperanza de salvación. Creo que ese es el objetivo de uno de predicar, que la gente vaya y confíe plenamente en Jesucristo. Por eso que Pablo fue, dice, con temor y temblor. No porque estaba coquinado por los corintios, porque él era muy versado, sino que cuando se trata de predicar del Evangelio, uno predica con todo el cariño y con el gran deseo de que la gente finque su fe en Jesucristo y vea a Jesús como su única justicia. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y ahora dice, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas, ¿no? Es decir, palabras altisonantes, palabras rebuscadas, dice Pablo, sino que su mensaje fue, sino con demostración del Espíritu y de poder. Saben que al final de toda predicación yo me he dado cuenta, cuando alguien que se comienza a confiar en Cristo como nosotros ya confiamos, no es el predicador el que convence, no es el expositor el que convence, por más quizás elocuente que sea, o más pesado. No, una persona sencilla puede hablar de los encantos de Cristo y la gente puede venir a Cristo porque es el poder del Espíritu Santo el que convence a Cristo. Créanme que estos días que he estado predicando a ustedes, he estado orando en mi corazón para que las personas entiendan el Evangelio. Y siento que algunos no entienden, pero es mi oración que el Espíritu toque sus vidas y esas personas puedan ser y motivadas a creer en Cristo y ver como su suficiente Salvador, como su única justicia. Ese es nuestro deseo, dejar a las personas en Cristo, pero ese poder no es el poder de la retórica, no, ese es el poder del Espíritu Santo quien lleva a las personas al pie de la cruz. Y Pablo tiene razón, el que los convenció no fui yo, es el Espíritu Santo. 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que han de perecer. Aquí se va contra Platón, contra Sócrates, contra esos príncipes y grandes gobernantes. No, el mensaje de ellos no es ese tipo de sabiduría mundana, ¿no? Y yo a veces he visto la oratoria de Hitler, ¿sí? Adolfo Hitler, ¿no? Era un gran orador, un sinvergüenza, desalmado, pero hay que reconocer que tenía poder de palabra y con esa convicción
Hitler convenció al pueblo alemán para hacer la persecución contra los judíos. Era un hombre que hay que reconocer que tenía, decían que Hitler estaba endemoniado porque tenía una capacidad de convencimiento, ¿no? Muy especial. Pablo dice, no, ese no es la sabiduría que Pablo ha enseñado. No se trata de ese tipo de sabiduría política o filosófica. No dice, de este mundo, ni de los príncipes. Entonces, ¿qué? Sino que hablamos, el 7, hablamos de la sabiduría escondida de Dios que estaba oculta y que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria. ¿Sabes qué? Te voy a decir con verdad. Hay mucha gente que cuando lee este pasaje se pierde. Piensan que Pablo está hablando de otra cosa ya media extraña, que Pablo está hablando de algo oculto, que ya no es Cristo crucificado, que ya no es el Evangelio, sino que es algo oculto. Y en ciertas iglesias, pues tienen esta práctica oculta, ¿no? De llevan al adorador, al filigrés, a una oficina y le hacen regresión y ahí comienzan a hablarle de cosas ocultas, cosas raras, ¿no? Donde la persona habla de su pasado o el pastor comienza a hablarle de su pasado, comienza a hablarle del pasado y él dice, pero ¿cómo el pastor conoce mi pasado? ¿No? No, eso no es la sabiduría oculta que Pablo está hablando, no, no, no. En cierta iglesia me hablaban a mí también, William, ¿y tú conoces la sabiduría oculta? Le digo, la sabiduría oculta es la cruz. No, no, ese no es la sabiduría oculta. Hay cosas que el Espíritu nos revela solo a nosotros, nos habla a nosotros y nadie lo conoce. Te falta esa etapa, te falta ese nivel. Y usaban en esta iglesia Corinto. Y te quiero decir que hay muchas iglesias justamente de este índole emocional que hacen énfasis en esta sabiduría oculta y entonces se desencaja Corintios. Ya no es Cristo crucificado, ahora hay algo más mejor que Cristo crucificado. Entonces dicen, esa sabiduría oculta, y porque parece, ¿no? Sino que hablamos de la sabiduría escondida de Dios, que está oculta y que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Aquí está. La sabiduría oculta es Cristo crucificado. Y porque dice que estaba oculta desde el principio. ¿Y cómo sé que es así? Porque la Biblia es clara. Miren, vamos un ratito a Romanos 16, 16. Miren lo que dice Romanos 16, 16 para ver cuál es esa sabiduría oculta que Dios ha revelado a sus hijos, a los que son creyentes. ¿Cuál es esa sabiduría oculta? Romanos dice así, Romanos 16, 25. Escúcheme bien. Romanos 16, 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos, pero manifestado ahora y que mediante las escrituras de los profetas y por disposición del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Entonces, hermano, la sabiduría oculta no es algo que el Espíritu Santo te menciona aparte de la cruz, independientemente de la cruz. Pablo está en el mismo tema, él no puede, él se contradecir a sí mismo. La sabiduría oculta que la iglesia de Corintio había entendido era esta verdad de que Jesús desde tiempos eternos, desde siglos sin fin, había sido destinado para ser nuestro Salvador y que ahora a los corintios se le había revelado. Algo más que hay que, volvamos a Corinto, por favor, al libro de Corinto, hay algo más que les quiero decir. Mirá, el 9 es maravilloso, el 9, dice así, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. Estas cosas no es que van a ser reveladas, hermanos. No, porque en la iglesia emocional que yo menciono, ahí dicen que cosas que el Espíritu te revela. No, aquí dice que Dios nos las reveló. Es decir, ya han sido reveladas, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo explora.
y además son cosas, como está escrito, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en sus corazones humanos, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas que oído no han oído, según Isaías 52, son las buenas nuevas de Cristo y de su cruz, de Cristo y de su amor. Y esas cosas que ojo no vio, son aquellas cosas que el ladrón, ese ladrón que estuvo en la cruz, le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, le dijo a Jesús, que creía en Jesús, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese son cosas que ojo no había visto, ver a Jesús crucificado, ver al creador del universo humanarse y dar toda su vida y su sangre por nosotros. Son cosas que oído no han oído, ni ojo han visto. Al Señor crucificado, la muerte de Jesucristo es las cosas que Dios tenía reservado para los que le aman. La muerte de Jesucristo es las cosas maravillosas que Dios ha preparado para los que le aman desde la fundación del mundo. Entonces Pablo está enfocando justamente para que no se equivoquen con la otra sabiduría oculta, porque ya en la iglesia de Corinto y de Colosa habían cristianos gnósticos que hablaban de una revelación secreta, que a través del espíritu del demiurgo, pueden encontrar en internet esa palabra, demiurgo, se les iba a revelar cosas secretas. No, esas cosas dice que ya han sido reveladas y tienen que ver con cosas que ojo no vio ni oído han oído. Esto es la cruz de Cristo. Mi último pasaje para definir está en Isaías, porque Pablo cita Isaías. Vamos a leer Isaías 52. Miren lo que dice Isaías 52. Dice la palabra de Dios así. Isaías 52. 52, 14 y 15. Muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado, hasta perder toda apariencia humana. Pero muchas naciones quedarán admiradas. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es la cruz de Cristo la que sigue derritiendo e impactando el corazón de las personas. Miles de personas después de la muerte de Cristo han valorado su sacrificio y han encontrado en Cristo su único Salvador. Le han entregado su vida y han conocido que Él es el Salvador del mundo y Dios los ha hecho sus hijos. Miles de personas y millones de personas al mirar la cruz, sus vidas han sido transformadas y hoy gozan de paz y felicidad porque han entendido la muerte de Cristo y saben que el milagro de Dios es por medio de su muerte, es como nosotros nacemos. Así como la iglesia, de la costilla de Adán nació Eva, así también de la costilla de Jesús, del costado traspasado de Jesús, nació la iglesia. Nosotros somos de Cristo porque de su costilla, de su costado traspasado, de su sangre derramada, nosotros hemos nacido. Que Dios os bendiga ricamente. Amén.